Sin la autoridad de la cabeza no hay unidad en el cuerpo. La pequeña medida de sumisión que percibimos hoy no es suficiente. Algunos piensan que basta con ser bautizados y salir de las denominaciones, pero no lo es. Hay muchos estudiantes jóvenes que piensan que Elohim los incomoda cuando les indica que se sometan a sus profesores, por ejemplo. También hay muchas esposas que piensan que Elohim les molesta cuando les pide que se sometan a sus esposos, ¿no es cierto? Que el cual generalmente, y según ellas, es una persona a la cual es imposible someterse. Existen muchos creyentes que todavía viven en rebelión, esa es la verdad. Estas personas no han descubierto ni siquiera el nivel básico, el más básico de la sumisión. En las escrituras, la sumisión se refiere a someterse a las autoridades delegadas por Elohim. Vamos a entender este asunto porque Yahweh no hace ninguna cosa directamente aquí en la tierra. Él no ha bajado, él no ha venido, él siempre ha enviado a su Hijo, que es la manifestación. Si nosotros lo vemos a él, justamente lo vemos al Padre, pero no hace las cosas de forma directa. Y esa es la forma en que él ha elegido manifestarse en este plano. Eso es lo que necesitamos entender. Este es un plano completamente diferente a aquel en el cual el Padre se manifiesta en plenitud. Entonces él nos usa a unos contra otros para disciplinarnos a todos. Así no creamos que los únicos disciplinados en una situación en la cual debemos someternos somos nosotros. Del otro lado, el supuesto abusador, por así decir, también está siendo disciplinado. Si está abusando será castigado, pero si no, también está siendo enseñado a ejercer autoridad. Que aceptemos o no la disciplina depende de cada uno. Así que no podemos reclamar de los que abusan de la autoridad si nosotros abusamos de la sumisión. A cada uno de nosotros se nos da una orden en un determinado momento y esa es la parte que nos corresponde. No hay pero mira, y el otro lo que está haciendo, ¿no es cierto? Y no tenemos que mirar lo que hacen los demás, sino lo que nosotros hacemos. Nosotros estamos siendo obedientes, estamos siendo sumisos. Esa es la cosa. La cuestión es que en estas situaciones todos están siendo desobedientes. Al Padre no le importará las explicaciones que cada uno dé en el día del juicio para justificar que uno desobedeció en la autoridad y el otro desobedeció en la sumisión. Evidentemente los dos estarán castigados por rebelión. Los dos habrán desobedecido. Así que cuán superficial es la sumisión que nos han predicado, ¿no es cierto?, a todos hasta hoy. La sumisión es un principio básico porque es lo único que en verdad destruye el reino de las tinieblas. La fuente de energía del reino de Satán es la rebeldía, es la independencia, es la desobediencia, y lo que lo destruye es justamente la obediencia absoluta como la que Yeshua tuvo, y obediencia hasta la muerte. Si es necesario, ¿no es cierto? Sobre todo hasta la muerte de nuestra carne, que es lo que menos nos gusta sacrificar. Si el asunto de la autoridad no se resuelve, nada podrá estar bien. La fe es el principio por el cual recibimos vida, mientras que la sumisión es el principio por el cual nos conducimos diariamente y somos santificados. Si no, no recibiremos santificación. Si nos negamos a ser santificados, no seremos santificados. Es muy simple. Todas las divisiones y las denominaciones de hoy son producto de la rebelión, que es la falta de sumisión. A fin de restaurar la autoridad, primero debemos restaurar la sumisión. Muchos están acostumbrados a actuar como si fueran la cabeza porque nunca han aprendido a someterse. Pero nosotros debemos aprender la lección de la sumisión, la cual debe ser parte de nuestro comportamiento. Si lo fue el de Yeshua, tiene que ser parte de nuestro comportamiento. Y no hay pero que valga a estas cosas. Elohim no nos ha escondido nada en cuanto a la autoridad. La congregación, sea directa o indirectamente, Él nos ha mostrado cómo someternos a la autoridad. Muchos solo saben que deben someterse a Elohim, pero no saben que deben sujetarse a las autoridades. Este es un grave problema, por eso hay tantas peleas. Debido a que todas las autoridades provienen de Elohim, y si no vemos esto, jamás aceptaremos a ninguna, toda persona debe someterse a las autoridades, debe aprender esta difícil lección. Yo sé que es difícil, pero no hay nada imposible, no nos piden nada que no seamos capaces de sobrepasar. Todos los problemas del hombre se deben a que vive fuera de la esfera de la autoridad de Elohim, y esa es nuestra posición, lamentablemente. Hoy Elohim está recobrando la unidad del cuerpo de Mashiach.
Con el fin de obtener la unidad del cuerpo, debe existir primero la vida en la cabeza y luego su autoridad. Sin la vida de la cabeza, el cuerpo no puede existir, sabemos. Asimismo, sin la autoridad de la cabeza no se produce la unidad en el cuerpo. Debemos permitir que la vida de la cabeza gobierne para que el cuerpo llegue a ser uno. Si nosotros no permitimos que Mashiach se manifieste, se mezcle con nosotros y se exprese todas sus cualidades, estamos siendo rebeldes a nuestra cabeza, ¿sí? Y si somos rebeldes a nuestra cabeza no hay cuerpo, evidentemente, porque está todo rebelde el cuerpo. Entonces debemos permitir que la vida de la cabeza gobierne. De esta manera el cuerpo podrá llegar a ser uno como Yahshua viene orando desde hace siglos. Si cada piedra no vive realmente, en la realidad, en su misión a Mashiach, en su día a día, todo lo que llamen unidad o cuerpo será falso, ¿sí? De palabra, porque no habrá real ejad. De hecho, no vemos una real ejad. Sabemos que vamos a llegar a eso, no por nosotros, obviamente, sino porque Él lo ha prometido, ¿sí? Y es su obra la que será realizada. Pero de nosotros también depende cómo respondemos a sus peticiones. Elohim requiere que nos sometamos no solamente a Él, sino también a las autoridades que Él delegó, sean cuales fueran. Todos los miembros tienen que aprender a someterse los unos a los otros. El cuerpo es uno solo y la cabeza y el cuerpo también son una entidad. La voluntad de Elohim puede ser llevada a cabo solamente cuando la autoridad de la cabeza prevalece, porque Él quiere que la congregación sea su reino.